Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a este su portal de luz. Hoy hablando de cómo cerrar ciclos, el por qué es importante cerrar ciclos y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. ¿Por qué es tan determinante en la vida de cada uno de nosotros para obtener éxito en la vida el hecho de cerrar ciclos? Lo primero que tenemos que cambiar es la visión de muchos con respecto a la vida, esa visión pobre o conformista de así como vaya viniendo, vamos viendo. Es importante tener propósitos en la vida, tener objetivos en la vida, metas claras, hacia dónde ir, cuál es el objetivo principal. Tener sueños en la vida, creer en esos sueños y hacer lo posible para que ese sueño se haga realidad. Entender que esta vida y este planeta es una gran escuela en donde cada día aprendemos cosas nuevas y es nuestra responsabilidad, nuestra misión y nuestro objetivo darle importancia a cada uno de esos aprendizajes, bien sean malos o buenos, pero todos se reducen en aprender. ¿Cuántos seres humanos conocen ustedes que al momento de nacer, él mismo busque la forma de salir, le dé una palmadita al médico, se ponga una bata y le diga a la mamá, mamá, te espero en la casa? Yo hasta ahora no lo he visto. Todos y cada uno de los seres humanos en el momento del nacimiento abren o inician ese gran ciclo de vida que se cierra al momento de la muerte. Y cuando tú abres ese ciclo de vida o cuando el ser humano abre ese ciclo de vida, empieza un cúmulo de aprendizajes para garantizarte a ti, en la medida que concientices cada uno de esos aprendizajes, para garantizarte a ti un proceso o una evolución o el éxito tuyo como ser evolucionado en tu existencia. De ti depende crecer, de ti depende evolucionar. En la primera fase de nuestra existencia, de nuestra vida, cuando estamos niños, nuestros padres nos ayudan o contribuyen a que ese proceso de aprendizaje se dé. Desafortunadamente no todos entienden que en el proceso de aprendizaje el equivocarse forma parte del proceso y eso es un error garrafal y muchos padres son responsables de que los hijos ya siendo adultos sean temerosos, no sean lo suficientemente seguros de sí mismos, porque en el proceso de crecimiento, en esa primera fase, los padres sencillamente castigan y regañan a sus hijos por no hacer las cosas como ellos consideran que la deben hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene un bebé. Ese bebé ya empezó a dar pasitos y usted para a su bebé a cierta distancia suya y le dice, mi amor, ven a donde está papá o ven hacia donde está mamá. El bebé se levanta como puede, da un pasito, da otro pasito y se cae. ¿Qué haría usted? Vamos a poner dos opciones. La opción A es usted aplaude, felicita a su hijo o a su hija y le dice, ¡wow! Lo lograste. Diste dos pasitos, le das un besito, le das un abrazo y le dice, vamos otra vez a hacerlo, inténtalo. El bebé emocionado intenta hacerlo. Probablemente hace dos pasitos más o uno más, pero entiende que está aprendiendo. El papá o la mamá entiende que está aprendiendo y ese pasito que dio es un avance. Esa es la opción A. La opción B es que cuando el bebé se cae, el padre en vez de felicitarlo, lo regaña y le dice, bebé tonto, ¿por qué no eres capaz de llegar hasta acá? Y aún así le dice o lo invita a que lo vuelva a hacer. ¿Qué cree usted que va a pasar con el bebé? ¿Usted cree que lo va a volver a hacer? Si lo hace con miedo y probablemente no va a dar ni uno. En el primer intento se va a caer. Seguramente vas a elegir la opción A. Es decir, te vas a acercar a tu hijo, lo vas a felicitar y vas a darle la oportunidad de que lo intente nuevamente. ¿Por qué razón no haces lo mismo contigo? Normalmente cuando te equivocas, no lo entiendes de esa manera. No te das esa oportunidad
ni entiendes que forma parte del proceso esa equivocación, esa caída o ese error. La misma capacidad que tuviste para entender que tu hijo o tu hija se cayó porque eso forma parte del aprendizaje, del proceso del aprender a caminar. Esa misma opción debes darte tú cada vez que te caes, cada vez que te equivocas, cada vez que fracasas o cada vez que fallas. El entender que el proceso de aprendizaje incluye el equivocarse hace que cada uno de sus aprendizajes sea más llevadero. Nosotros, los seres humanos, desafortunadamente, somos a veces muy duros con nosotros mismos. No aceptamos que nos equivocamos y cuando tenemos una equivocación nos damos con mucha fuerza. Pero muchas veces somos condescendientes ante los errores y las equivocaciones de los demás. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que esos grandes maestros, esos grandes sabios que hoy por hoy son reconocidos en la historia, han llegado a ser grandes porque entendieron eso, porque en su primer fracaso, en su primera caída, se dieron la oportunidad de levantarse. Pero muchos huyen. Y cuando huyes de ese aprendizaje, dejaste un ciclo abierto. No lo cerraste. Dejaste ese ciclo abierto. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que eso lo vas a arrastrar por el resto de tu vida hasta que decidas cerrarlo. Cuando una persona tiene una relación de pareja y esa relación de pareja concluye y queda triste, deprimido, desolado, frustrado o qué sé yo, la cantidad de emociones que puede sentir esa persona producto de ese fracaso emocional, y no se da su tiempo, la oportunidad de sanar su corazón, de vivir intensamente ese momento de depresión, de aceptar que tiene un luto de pareja y que los lutos hay que vivirlos y hay que superarlos desde la aceptación para que puedas realmente pasar al siguiente nivel. Lo importante de cerrar los ciclos es que te preparas, estás limpio y libre para la siguiente. Si esa persona que tuvo ese fracaso de pareja inicia una relación de pareja sin haber cerrado ese ciclo de dolor, va a contaminar la nueva relación y probablemente esa persona nueva viene con la mejor disposición de hacer el mejor trabajo y el mejor esfuerzo para que esa relación funcione, pero no va a funcionar porque sencillamente la otra persona va a estar con reservas y va a estar con resentimientos y va a estar con dolor, no va a estar preparada. Entonces, el no cerrar bien su ciclo de ese dolor conlleva un fracaso en esa nueva oportunidad que se le presenta en la vida. Cuando yo digo cerrar un ciclo, es que no hay resentimiento, no hay rencor. Entendiste, captaste, aceptaste, reconociste y concientizaste lo que tenías que aprender de esa situación. ¿Te diste cuenta qué cosas dejaste de hacer o qué cosas hiciste que conllevó al resultado de esa situación? Y haces de ese aprendizaje un elemento importante para el siguiente ciclo que se va a abrir en tu vida. Es importantísimo tener un propósito claro en la vida, fijarse metas, evaluar y controlar el tiempo que tú estimas para lograr cada una de tus metas. Y llevar, una vez que concluyes una meta, ponerte otra y otra y otra y otra y otra, y así crecer y así evolucionar, pero sin dejar cabos sueltos, sin dejar una cola que tarde o temprano se va a prensar en cualquier etapa de tu vida y va a impedir que sigas avanzando, va a impedir que sigas creciendo. Y por otro lado, ¿cuántas de las personas que probablemente están viendo este video en este momento tienen personas que están bajo su responsabilidad, que están aprendiendo viéndote a ti vivir, que están aprendiendo a ver la vida de la forma en que debe vivirse, porque cuando lo ven en ti consideran que esa es la forma que debe vivirse? ¿Cuántas veces te cargas, te contaminas de resentimientos, de rencores por situaciones
que ya pasaron, que en el momento fue suficiente el dolor que te generó, pero aún así sigues reviviendo esa situación y ese evento y ese dolor como si te gustara. Es algo así como un comportamiento masoquista. Sencillamente, entrégale toda esa energía negativa que te va comiendo el alma y el cuerpo, entrégasela a Dios, que se transforme en sabiduría y amor hacia la persona con la que tuviste el conflicto y sigue adelante tu camino. Es importante que entendamos que las lecciones pueden ser grupales o colectivas, como cuando tú vas a un salón de clase, hay 50 alumnos, por ejemplo. Pero el hecho de que esos 50 alumnos estén en un salón de clase no es garantía de que los 50 aprendan la lección o pasen la prueba. La responsabilidad es individual, es decir, la lección es grupal, pero el aprendizaje es individual. Depende de cada uno de ellos lograr el aprendizaje, cumplir a cabalidad la lección y pasar la prueba. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces tú, como ser humano, dejaste algún cabo suelto y consideras que debes probablemente cerrar ese ciclo con esa persona o con esa situación en particular, y las personas que están a tu alrededor te invitan a que no lo hagas porque consideran que eso es un acto de debilidad de parte tuya. Pero recuerda que solamente tú sabes qué tan importante es para ti cerrar ese ciclo y sanar aquello que está en tu corazón y en tu alma que no te deja ser feliz ni te deja vivir en paz. No importa que la persona con la que tuviste el conflicto no lo acepte. Es decir, vamos a suponer que hay dos personas, las dos personas para sí mismas consideran que fueron víctimas, tanto la A como la B. Entonces la A reflexiona y dice definitivamente, yo sé que cometí errores y yo me voy a liberar de eso. Le entrega lo que le tiene que entregar a Dios para liberarse de eso. Llama a la persona y le dice, ¿sabes qué? Yo no guardo ningún tipo de rencor hacia ti. Si en algún momento me sentí dañado o herido por ti, te disculpo y no ha pasado nada. Esa persona se quitó un peso de encima y sigue su proceso evolutivo preparándose o preparado ya para nuevos ciclos en la vida. Pero de repente dice, pero es que no eres tú el que tiene que disculpar, soy yo el que tiene que disculpar porque el que sufrió el daño fui yo. Entonces, ¿qué pasa? No importa que esta persona no entienda o no procese lo que ya la letra A, se tomó su tiempo para procesarlo, concientizarlo y entender de que tenía que seguir avanzando, porque el proceso es individual. En algún momento él va a entender que no vale la pena almacenar en su ser ningún tipo de rencor, ningún tipo de energía, y va a hacer lo mismo. No importa que lo llame a la otra persona o no, lo importante es que realmente se libere de eso de corazón, que lo sienta realmente y lo haga de corazón, que se libere total y absolutamente de eso. ¿Cuántas veces has estado en un proyecto, en un objetivo? Tienes un objetivo claro y estás enfocado en eso, pero requiere de mucha dedicación, de mucha constancia, de sacrificio, de enfoque, de no perder el enfoque, y de repente las personas que están alrededor tuyo te dicen no lo hagas, o sea, no vale la pena que pierdas tanto tiempo o tanto esfuerzo en eso, eso no es posible lograrlo. ¿Cuántas veces en ese momento has considerado dejar ese ciclo abierto y desistir de tu sueño, que es tu sueño? Pero finalmente dices, no, yo lo quiero lograr, yo sé que lo puedo hacer y lo hago. Y finalmente lo logras. Probablemente la persona que te invitó a que lo abandonaras no te dice nada, pero lo vio y se dio cuenta que sí puedes y que él sí puede lograr sus sueños en la medida que crea en ellos. Hagamos de nuestra vida un compendio de aprendizajes sin cabos sueltos que nos permitan ser libres, felices y en sana paz. Recuerda que es una responsabilidad tuya, directa. La lección es colectiva, pero el aprendizaje es individual. Solamente tú sabes en qué momento debes hacerlo. El reconocer, el aceptar
El ceder muchas veces hace que avances más rápido. Creo que bien vale la pena. Entonces la invitación de hoy es: no dejes cabos sueltos, cierra los ciclos que has dejado abiertos y a partir de ahora, haz que cada paso sea consciente. A partir de ahora no permitas dar pasos sin que tu participación consciente esté allí para minimizar la cantidad de errores que podamos cometer, porque vamos a seguir cometiendo errores. Es una condición humana y natural en el proceso de aprendizaje. Pero aprender de esos errores para seguir adelante y avanzar. Recuerda, el equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje. El error no es equivocarse. El error es no levantarse después de haberse equivocado. Si te equivocaste, levántate e inténtalo de nuevo. ¿Te volviste a equivocar? Levántate e inténtalo de nuevo. No importa la cantidad de veces que lo hagas, mientras creas que es realmente necesario hacerlo para que seas libre y te demuestres a ti mismo que lo puedes lograr. ¿Ya? Para la próxima oportunidad vamos a hablar de algo interesantísimo, como todas las cosas que hemos hablado, evidentemente, pero tiene que ver con aquella reflexión que muchas veces, o aquella queja colectiva que muchas veces decimos: ¿por qué razón yo no tengo la pareja ideal? O el trabajo ideal, o el jefe ideal. ¿Por qué será que las oportunidades no llegan a mí como yo quisiera, sino normalmente llegan de una forma diferente? En nuestro próximo encuentro vamos a hablar del arte de saber pedir. Amigas y amigos, ha sido un inmenso placer, como siempre, haber compartido con ustedes unos breves minutos. Espero hayan disfrutado del tema de hoy. No olvides suscribirte a mi canal, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Y por último, no olvides hacer de tu vida un verdadero arte de vivir. Bendiciones y hasta la próxima.